Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, y es un placer daros la bienvenida esta tarde a este taller. Voy a presentar muy brevemente UNAF para quien no nos conozcáis. UNAF es una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal, y fue creada en 1988 para promover los derechos y el bienestar de todas las familias, sea cual sea su modelo familiar. UNAF integra 21 entidades que trabajan en este campo, en el campo de las familias, desde muy diversos ámbitos, y junto con ellas luchamos para promover los derechos de las familias en equidad y especialmente para defender a aquellas familias que son más vulnerables, siempre con un enfoque de género. Además, UNAF desarrolla programas para contribuir directamente al bienestar de las familias y a la formación y capacitación de los y las profesionales que trabajan y que atienden a estas. Somos pioneras en mediación familiar en España, es un servicio que llevamos prestando desde hace más de 30 años y también tenemos programas relacionados con la mediación familiar, como mediación para familias con hijos e hijas adolescentes, familias reconstituidas, centros escolares, programas de prevención de adicciones para preadolescentes y adolescentes. Y tenemos también otros programas para ayudar a las personas que están en una situación de migración a defender sus derechos sexuales y reproductivos, respetando los derechos humanos y como una herramienta de fomento de la igualdad, el empoderamiento y la integración. Además, realizamos formaciones especializadas para profesionales con el objetivo de darles herramientas para aumentar sus conocimientos, como por ejemplo el curso online de intervención con mujeres mayores para la prevención de malos tratos, cuyo formador es precisamente Jesús Goyenechea, nuestro ponente de hoy. Y ofrecemos un completo programa de sensibilización para familias y para profesionales, con talleres gratuitos, presenciales y online como este, el que tenemos hoy, que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Otras actividades que realizamos, pues tenemos una importante labor de investigación y difusión a través de estudios, como por ejemplo la guía de mediación con personas mayores, así como otras guías especializadas. Toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y cuando hablamos de familia, que he estado hablando de que en UNAF defendemos las familias, tenemos que hablar de personas mayores. Como sabéis, en nuestro país la población mayor crece exponencialmente, ya somos una de las poblaciones más envejecidas del mundo y, por tanto, tenemos que considerar también que el apoyo y el cuidado de las personas mayores son un reto enorme para las familias hoy en día y lo van a ser aún más en un futuro ya muy inmediato. Estamos, por tanto, ante un modelo de cuidados en transformación que tiene que estar sujeto a un debate social y profesional y a unas necesidades concretas que no esperan la resolución de ese debate y requieren acciones aquí y ahora. Por eso, desde UNAF hemos organizado esta serie de 4 webinars. El primero es en el que nos encontramos hoy y en ellos lo que pretendemos es abordar algunos de los elementos que consideramos más fundamentales para aportar a este debate y hacer algunas propuestas concretas de intervención. En el taller de hoy vamos a hablar de envejecimiento como un evento familiar e individual. En muchos casos, los apoyos que las personas mayores demandan o necesitan pueden entrar en colisión directa con las necesidades y proyectos de sus familiares. Y aunque nadie se plantea dejarles a su suerte, los recursos nunca son bastantes y su gestión es complicada, el coste de los servicios privados es sencillamente inasumible y necesitamos ver qué soluciones pueden aportarse. Además, hay una gran pregunta que planea sobre todo esto, es para cualquier persona de entre los 45 y 65 años, como muchas de las que nos encontramos hoy aquí, ¿quién y cómo va a cuidar de nosotros cuando lleguemos a ser personas mayores? Dejamos estas preguntas. Para hablar de todo esto tenemos a Jesús Goyenechea, antropólogo, educador social, con 30 años de experiencia en el ámbito de las personas mayores, tanto en la intervención como en la investigación, que ha participado con UNAF en el proyecto DAFNE, Stop a la violencia contra las mujeres mayores, y estoy aquí para ofrecernos todo su conocimiento y experiencia. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Amaya. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar esta serie de webinars
Sí que me gustaría, un momentito, voy a ver si consigo compartir pantalla para que podamos tener, a ver, ahora, aquí estamos, muy bien. A ver, esto es, aquí lo tenemos. Este sería vamos, la imagen de promoción de esta serie de webinars. Entonces, una de las cosas que se plantean a la hora de organizar una actividad como esta, la primera es por qué es necesaria una reflexión sobre el papel de las personas mayores en la familia, como digamos a estas alturas, en que como que ya está muy desarrollado el tema, y es porque hay una cuestión que es muy importante, que luego la vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el webinar de hoy, y luego posteriormente la iremos retomando en los otros, porque al final todos van a ir enlazados, porque todos giran sobre lo mismo, obviamente. Y es lo primero porque las personas mayores reconocen a las familias, a su familia, como el entorno donde se les garantiza bienestar emocional, apoyo, contención y cuidado, más allá de lo que es el proyecto de vida personal, y eso es muy importante. Y porque en una sociedad que está sujeta a cambios constantemente como la nuestra, pues las familias en muchas ocasiones no pueden gestionar esa demanda, en la que también se reconocen por otro lado. Hoy precisamente, mientras estaba esperando para conectarme, estaba, pues como hacemos todos, trasteando con el móvil, viendo noticias, y he visto una noticia en La Vanguardia que hablaba precisamente del tema del webinar de hoy. He dicho, caray, qué casualidad. Y estaba hojeando la noticia, que para ser una noticia de prensa estaba bastante completa y como que habría muchos hilos de los que luego vamos a ir tirando a lo largo de la exposición. Y una de las cosas que yo pensaba leyendo, más que como profesional, como persona, colocándome ahí al leer la noticia, era, caray, es que muchas veces cuando hablamos de una manera, a veces un poco superficial, también entiendo, y especulando sobre cuál será el futuro, hablamos del papel del modelo residencial, de la atención profesionalizada, de los recursos, de tal, pero es que realmente yo pensaba, cuando yo sea mayor, yo quiero que me cuide mi familia. Otra cosa es el cómo, y cómo ellos van a, qué cuidado voy a demandar y qué cuidado van a poder, mis hijos en este caso, que yo los tengo, ofrecer ese cuidado. Entonces, yo creo que la pregunta no está en el qué, que en el qué yo creo que vamos a seguir en las mismas, lo que está es en el cómo, ¿no? Entonces, para poder ver todo eso, tenemos de alguna manera que destripar un poco esta especie del ovillo del cuidado, para que podamos hacer un poco una vista atrás de cómo ha funcionado el cuidado, porque es que, como vamos a ver ahora, el cuidado y las personas mayores en nuestra sociedad son muchas capas las que están simultáneamente, y muchas veces no percibimos la gran variabilidad que tienen dentro del colectivo, incluso dentro del funcionamiento del cuidado dentro de las familias. Entonces, como os decía, estas dos razones, el que las personas mayores reconocen a la familia por un lugar central dentro de su proyecto vital y de envejecimiento, y porque las familias reconocen a las personas mayores y su atención como algo que tienen que asumir y que forma parte de la propia dinámica familiar, pues lo que se trataría, digamos, de cara al futuro sería de promover, de alguna manera, la conciliación de los deseos y expectativas de ambas partes. Y ese es un reto que está pendiente no solo para ya, quiero decir, no es para el futuro, estamos hablando en un plazo de 5, 10, 15, 20 años. Como vamos a ver más adelante, es una especie de rodillo que se nos viene encima. Desde los servicios sociales en general y desde las instituciones, la familia ha sido contemplada, insisto, no a un nivel de investigación o de conceptualización de la familia, pero sí que desde la intervención, usualmente el trabajo familiar se ha entendido como el espacio de crianza y desarrollo de los hijos e hijas. Y los recursos públicos que se destinaban al apoyo a las familias básicamente se han centrado en estos asuntos. Y solamente en fechas muy recientes, y cuando hablo, claro, estamos hablando con una perspectiva un poco histórica, entonces cuando hablo de fechas muy recientes estoy hablando de finales de los años 80 y durante los años 90. Se han incluido el cuidado en la agenda de los apoyos a familias, pero ojo, solamente o fundamentalmente, diría yo, visto desde el cuidado a las personas mayores en situación de dependencia. Es decir, se ha apoyado, los mayores entran en esa mirada en el momento en que se convierte en una dificultad para las familias, para el desarrollo de las familias y para el funcionamiento de las familias. Entenderme dificultad, me refiero al apoyo a personas mayores en situación de dependencia. Es decir, la mirada ha sido muy desde el deterioro.
Cuando la cosa está mal y hay que apoyar a las personas mayores, entonces proveemos recursos para el apoyo. Y digamos que toda esa parte que del envejecimiento anterior a la necesidad de apoyos simplemente no se contemplaba o se colocaba en otro saco que era la atención a personas mayores. Y de hecho, si analizáis cualquier programa de intervención normal de servicios sociales municipales o de comunidades autónomas, normalmente los programas de mayores corren en paralelo al programa de familia y muy raramente se cruzan ambos, digamos, ambos recorridos. Las personas mayores, por lo tanto, han sido y son hoy en día todavía las grandes ausentes en los programas de apoyo a las familias. Insisto, salvo en el cuidado de las personas mayores en situación de dependencia. Hay muchos programas de apoyo a padres en la crianza, en el proceso de adolescencia y juventud, pero hay muy pocos, por no decir ninguno, que tengan que ver con el apoyo a hijos e hijas adultos, y lo leo literalmente, en el proceso de envejecimiento de sus padres, más allá de las generalizaciones del cuidado y de los intercambios de roles, de ahora es que tú eres los hijos funcionamos como padres de nuestros padres en la medida en que se van convirtiendo en personas más dependientes o entran en una situación de dependencia en la que hay que darle apoyo. Es decir, igual que hay escuelas de padres, la propuesta, así en general, y luego ya intentamos ver a qué se refiere eso, no hay escuelas de hijos. Quiero decir, nos encontramos con la vejez de nuestros padres, pero no sabemos cómo gestionar eso más allá del momento en el que empiezan a tener una situación de dependencia y les tenemos que apoyar, que entonces sí que hay algunos recursos, que tampoco son muchos, ¿vale? Entonces, y de alguna manera hay que empoderar a las propias personas mayores en el medio familiar, porque como veremos, cumple una función fundamental que no está nada visualizada, varias funciones fundamentales dentro de las familias, y que sería una manera de contemplar las familias como algo más extenso que la familia nuclear de padres o progenitores, hijos e hijas. El envejecimiento habitualmente se aborda, como os decía, como un proceso personal y si acaso de pareja. Sin embargo, para UNAF, y ese es un poco el punto de vista que lanzamos hoy desde aquí, desde este pequeño proyecto, y es el propósito de esta serie de webinars, el envejecimiento es un proceso individual, que duda cabe, y hay que entenderlo como tal, pero es un evento familiar. No se puede entender la progresión de la familia sin el envejecimiento de las personas más mayores de ese grupo familiar. Nuestro objetivo sería ahí, perdón, exactamente. Nuestro objetivo sería ampliar la mirada sobre las familias y su relación con la vejez y el envejecimiento. En primer lugar, para apoyar a las personas mayores en la expresión y gestión de su propio proyecto de vida, en el que la familia, como decíamos, tiene un papel principal. Y por otro lado, para apoyar a las familias en su papel, primero de garantes y proveedores de apoyo y cuidado de ese proyecto de vida, pudiéndolo conciliar a su vez con el propio de cada miembro de la unidad familiar y con la crianza y apoyo a hijos e hijas, que tantas energías requiere a las familias. Para al menos nombrar, que es un poco el propósito, abrir el debate, estos retos, vamos a realizar estos 4 webinars, que están dirigidos a personas interesadas y familias, personas mayores y aquellas personas que desde el ámbito profesional o asociaciones o organizaciones les apoyamos, acompañamos o promovemos condiciones saludables para el desarrollo de sus proyectos de vida y de un envejecimiento saludable. Esas serían las personas, digamos, la población diana de estas acciones. Para ello vamos a hacer 4 webinars que voy a resumir muy brevemente, que ya he mencionado a Maya. En este primero vamos a encuadrar el envejecimiento y su gestión dentro de las familias, es decir, cómo las familias habitualmente gestionan el envejecimiento para intentar buscar claves para luego lanzarnos hacia otros lugares. El envejecimiento es un proceso muy complejo que además se enfrenta, o sea, al que se añade la variabilidad enorme de las personas mayores, no solamente por la edad, sino por las condiciones de salud, factores socioculturales, económicos, etcétera. Y además de todo eso, el envejecimiento no es igual para hombres y mujeres, y las diferencias de género van a marcar muchas veces el tránsito de cada persona por el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, va a ser importante, va a ser fundamental, de hecho, introducir la perspectiva de género a la hora de visualizar el envejecimiento, tanto para hombres como para mujeres, en ambos casos. En el segundo webinar abordaremos temas estructurales de cara al futuro, lo de la sociedad de los cuidados y su relación con la Agenda 2030, que en el fondo es una manera de planificar desde arriba al futuro. A veces creemos que este tipo de cuestiones están muy ajenas a lo que es la realidad de los despachos y de las casas, y realmente en este caso la Agenda 2030 lo que está haciendo es visualizar las dificultades que vamos a nombrar hoy e intentar abrir los caminos hacia donde se tiene que llegar en el caso concreto que tiene que ver con el envejecimiento y con el apoyo a las familias.
Y de ahí en la preocupación por la sociedad de los cuidados, la transformación del mundo de los cuidados, del concepto de los cuidados, el cuidado como eje vertebrador de las sociedades, y todos estos temas de debate que a veces que parece que son como muy etéreos, pero que luego realmente se están viendo literalmente en las casas, y un poco vamos a intentar ir hacia ahí, desde arriba hacia abajo. En el tercer webinar vamos a hablar de una herramienta que desde UNAF, como entidad pionera de ella, creemos que es fundamental, es el tema de la mediación. Creemos que la mediación intergeneracional es un espacio de negociación necesario dentro de las familias, y además una herramienta metodológica de primer orden para los y las profesionales que trabajamos en estos temas, y que sin él va a ser muy difícil realizar ese cambio de paradigma en la intervención que también se menciona en el título de la serie de webinars. Y por último, el cuarto webinar, exploraremos herramientas de utilización más técnica que van a ser necesarias para las personas profesionales de intervención social, para realizar el acompañamiento a personas. Ahí vamos a hablar de atención centrada en la persona, hablaremos de relación de ayuda y del papel de los recursos sociales en todo este tipo de procesos, aterrizando un poco más en lo que hay y el futuro de la gestión y sobre todo el desarrollo de los recursos. Y por último, antes de ponernos ya en materia, haceros notar que este espacio de reflexión no va a tener ningún sentido si no se abre debate cuando acabemos. Nosotros no tenemos las respuestas, ya nos gustaría. Sí que creemos que es el momento de plantear las preguntas y entre todos, al calor de esas preguntas, pues ver un poco hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces, cada webinar habrá un espacio al final para que todos y todas podamos debatir y aportar a este debate que se abre en esta serie de actividades. Hablar del contexto actual del envejecimiento y de las familias y el envejecimiento. Para hacer esto necesitamos necesariamente, valga la redundancia, realizar una revisión histórica del envejecimiento y de cómo las familias han gestionado el envejecimiento de sus miembros, que es algo que se ha hecho siempre desde comienzos del siglo pasado. ¿Por qué? Pues que la razón es fundamental, y lo vamos a ver dentro de un momento, que en el contexto actual conviven generaciones cuya percepción del envejecimiento y cuyo modo de vivirlo difieren como mínimo notablemente. Estas diferencias van a condicionar de modo notable sus expectativas, sus deseos respecto al envejecimiento. Actualmente, si echamos la vista a nuestras propias familias, vamos a ver que es muy posible que en nuestras propias familias convivan personas nacidas en el primer tercio del siglo XX, con personas nacidas en la época aproximadamente durante la Guerra Civil y la posguerra, y con la generación boomer, que es a la que yo, por ejemplo, pertenezco, y el resto de generaciones que vienen detrás de nosotros, de alguna manera, y que están nombradas con diversas letras. El modo de entender qué significa envejecer, cómo hacerlo y qué esperar del envejecimiento difiere entre todas estas capas generacionales que estamos conviviendo en una realidad única, pero con miradas diferentes, difieren a veces en aspectos fundamentales, y en otras, como decía Maya, directamente colisionan. Y eso provoca muchísimas dificultades y a veces muchísimo conflicto familiar, que tiene que ver con muchas veces no entender de dónde estamos viniendo y por qué, de alguna manera hacer como una especie de ejercicio de empatía histórica en dónde están las claves desde la que aborda su envejecimiento, sus necesidades de cuidado, una persona de 75 años, una persona de 60 o una persona de 85, que a veces difiere. Para transitar por este panorama tan complejo de un modo un poco más práctico, que no sea soltar yo una especie de gran conferencia histórica, lo que hemos hecho ha sido diseñar una familia ficticia, que os voy a presentar ahora, que es la familia García González, que son los apellidos más comunes, creo, de nuestro país, y que nos va a ayudar a transitar un poco por todo este siglo y cómo hemos gestionado las familias. Lo que hemos hecho ha sido una especie de max mix de diversas situaciones para que un poco cupiera todas las posibilidades que podemos ver en cualquiera de nuestras familias o en cualquiera de las familias con las que trabajamos y somos personas que nos dedicamos profesionalmente a la intervención social. Al lado tenéis un cuadrito de color como anaranjado en el que vienen varios hechos que os he puesto ahí. Luego entraremos mucho más en detalle. Ahora simplemente presentaros a la familia. En color negrita están aquellos que son, digamos, la línea principal de la familia. Tenemos una generación, la de Ernesto y Antonio y Lola y Matilde, que están nacidos en los albores del siglo. Una siguiente generación que
que nacen justo antes de la guerra civil y que pasan su adolescencia y su juventud durante la guerra civil y la posguerra. Una siguiente generación, que es esta que ya se ensancha terriblemente, que es el baby boom, que abarca desde el principio de lo que se suele considerar sociológicamente el baby boom hasta el final del baby boom, que serían los años 50 y 60, y luego otra tercera generación, que son los nacidos ya en democracia, y veis que ni siquiera están señalados, pero ya se está hablando de nuevos niños y niñas que han nacido y que serían la siguiente generación, que sería la generación Z, X. Yo ya me pierdo un poco con el abecedario. En el lateral veis los hitos que marcan un poco y que son los que luego sobre los que vamos a ordenar. Cada uno de esos hitos organiza el tránsito de las familias por ellos y digamos, la atención y el hospedaje de las familias a sus propias personas mayores de una manera diferente, y todo ello lo tenemos en nuestra espalda cuando empezamos a pensar y a hablar de cuidado y a funcionar en el cuidado. Por un lado estaría primero la guerra civil y la posguerra, la época de la gran emigración del campo a la ciudad y el desarrollismo, también la emigración a Europa, el desarrollismo en los años 50, hasta el 75, la generación boomer, que abarca, yo he mirado varios sitios, pero estaríamos, digamos, en el arco de 1950 a 1978. Hay quien dice que es un poquito antes, que es un poquito después, pero bueno, nos sirve, yo creo, para hacernos el panorama. Y por último, un tema muy importante que a mí me parece que es muy significativo, y es en la generación, digamos, posterior a los boomers, los hijos de los boomers, estaríamos hablando de la generación de los estudios universitarios, es decir, como un hito absolutamente diferenciado, que diferencia mucho la vida de Juan, nacido en 1978, de la de Ernesto, nacidos en 1900, ¿vale? O de la de Juan, nacido en 1925, y yo creo que es muy significativo. Vamos a ver mínimamente, antes de meternos con nuestra familia y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia del último siglo y los años que llevamos en nuestro país, vamos a ver un poquito de sociología, pero vamos a dar nada más que una pincelada, para que nos ayuden un poco a hacernos la idea de a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que se nos viene encima. He escogido algunas gráficas que yo creo que son muy significativas. El envejecimiento de la población es, como todos sabemos y todas sabemos, consecuencia del descenso de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida, y además, en este caso, en el caso nuestro en España, en concreto ahora, de un descenso de la natalidad. La población mayor de 65 años en España, estamos hablando de 1918, digo 1918, no, perdóname, de 2018, que creo que es la fecha del último censo, que no lo tengo aquí puesto, era aproximadamente un 19% sobre el total de la población, de la cual es un 43,1% son mujeres y un 56%, perdón, hombres, anda que estoy yo bueno, y un 56% mujeres. En España, el proceso de envejecimiento de la población, que es lo que vemos en estas 4 pirámides, ha sido tardío, pero ha sido muy intenso. En 1960 era un 8% de la población, en 2018 estamos en el 19% y estamos hablando de que vamos a llegar hasta el 30%, incluso se está hablando de que en 2050 vamos a llegar casi a alrededor del 40% de la población, que bueno, todos sabemos que la estadística es el arte de la posibilidad y esperemos que no lleguemos a esas cifras, pero en cualquier caso va a ser muy significativo como se nos muestra en la pirámide. En las diversas pirámides, aunque aquí lo tenemos desde el año 95, lo que vamos viendo es que la escala entre jóvenes y mediana edad se va invirtiendo poco a poco y poco a poco va aumentando el número de personas mayores, particularmente de las mujeres, aunque ese es un hecho sociológico que también con el tiempo se va a ir poniendo en cuestión y veremos a ver con la calidad de vida que tenemos actualmente y también con el acceso, quiero decir, pues por ejemplo el tabaquismo en las mujeres, que va a haber un montón de factores que tienen que ver con la sanidad en general, no solamente con el hecho de tener la asistencia sanitaria, que nos indican que se va a ir igualando la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Pero bueno, actualmente es significativo que hay muchas más mujeres mayores que hombres, que además este proceso en el mundo rural, que en España no se habla habitualmente, es mucho más intenso, es decir, y mucho más feminizado, son muchas más las mujeres viudas que viven solas, de una edad muy elevada, en un entorno rural en el que como ya sabemos y últimamente además está muy en las noticias y en la actualidad política, los servicios escasean o no son de muy alta eficacia y eficiencia en muchos casos, por mucho empeño que se ponga. El sexo predominante en la vejez es el femenino.
España es además uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer. Las mujeres españolas tienen una esperanza de vida de 84 años ahora mismo y los varones de 79. Estamos hablando de 2010. Pero estamos hablando que para en el periodo 2011-2051, que es donde estamos transitando ahora, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría 90 años en las mujeres en los varones y 92 años y medio en las mujeres, lo que es una tremenda edad. Porcentajes superiores al 25% de personas mayores de 65 años los vamos a alcanzar en el conjunto de España en pocos años, y de hecho hay lugares donde ya ocurre eso, como Galicia, Asturias, Castilla y León, y otros que están muy cercanos como Cantabria, Aragón o el País Vasco. ¿Qué nos dice todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues lo que nos está contando es que hay un gran incremento de personas mayores de 80 años y, por lo tanto, de las situaciones de dependencia, porque hay una cuestión muy importante y es la esperanza de vida saludable. Y es que en España tenemos una larga vida por vivir, pero la esperanza de vida saludable no es tan alta como en otros países de Europa. Es decir, tenemos un largo tránsito por una ancianidad que va a requerir muchísimos apoyos y, en algunos casos, apoyos muy especializados y durante mucho tiempo, con la carga que eso lleva a nivel de recursos y de esfuerzo para las familias, que son las que hoy por hoy están realizando mayoritariamente ese apoyo. El número de personas mayores sigue aumentando y la gran mayoría se estima que perdonadme, a ver el año, que para 2033 aproximadamente 3 millones y medio, casi 4 millones de personas van a tener 80 años, más de 80 años. Pero para ese mismo año habrá casi 750.000 personas que tengan más de 90 años y 46.000, casi 50.000 más de 100 años. Y una gran mayoría de ellas además van a ser mujeres y en situación de dependencia. ¿Eso dónde nos lleva? Pues nos lleva a este gráfico, que yo creo que es el que nos da un poco la clave de todo esto que estamos hablando, porque es que este gráfico, más gráfico literalmente no puede ser. Estamos diciendo que el número de personas de 85 y más años por cada 100 de 45 a 65 años, que es lo que se llama en estadística la ratio de apoyo familiar, ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y se estima que seguirá haciendo. De manera que cada vez van a ser más los recursos familiares disponibles, los recursos familiares disponibles para apoyar a una cifra mayor, cada vez mayor, valga la redundancia, también de personas mayores. Va a pasar del 4,67 en 2014 al 1,14 en 2064, con todo lo que se implica. Fijaros además que esta estadística en concreto, esta gráfica, nos está metiendo a la población del baby boom, que es cuando vamos, y digo vamos porque yo soy parte de esta corte de edad, vamos a cumplir 65 años y cuando vamos a cumplir 80, y la cantidad de gente que va a estar disponible para cuidarnos. Luego veremos si esto es sostenible desde el modelo de cuidado que tenemos ahora mismo. Un modelo desigual, basado en el cuidado de las mujeres, en la renuncia y en unos apoyos tanto públicos como privados razonablemente precarios ahora mismo, y con la que se nos viene encima muy precarios. Y veremos un poco también las preguntas que se nos abren a partir de todo esto. También es verdad, y lo leía en el artículo de La Vanguardia, que me ha sorprendido, que es verdad que la pirámide de población española tiene un boom, porque nuestro boom de nacimientos del baby boom fue más intenso y más concentrado que el del resto de Europa. En la medida en que vayamos subiendo, es probable que para 2062, no sé yo si es que eso nos va a servir a los que estamos en ello de mucho consuelo, pero sí por lo menos para el futuro, se reduzca el nivel de población mayor. Es decir, ahora nacen muchos menos niños, con lo cual va a ser mucha menos gente mayor en un futuro muy futuro. Pero la realidad que tenemos es que va a haber un gran contingente de personas mayores que va a llegar a una edad muy alta, con según lo que nos dice la estadística, mucha necesidad de apoyos, y va a haber muy poca gente para poder prestar ese apoyo a nivel puramente estadístico. Una esperanza de vida larga, como os decía, tiene que ver con mayor necesidad de apoyos en general. El porcentaje de personas de entre 75 y 84 años que no tienen dependencia funcional es ahora mismo un 68,4% para los hombres y un 52% entre las mujeres, que siempre es mayor porque también hay muchos más años. A partir de los 85 años son el 23% de las mujeres no tienen dependencia y un 35% de los hombres no tienen dependencia.
Recordemos que cuando hablamos de dependencia, hablamos de una necesidad de cuidados de salud y de asistencia a la vida diaria, y que se trata generalmente de una necesidad de larga duración y que va ligada de alguna manera a la pérdida de autonomía. Aunque la pérdida de autonomía personal se puede producir en cualquier momento de la vida, su frecuencia, por lógica, se aumenta con la edad y tiene una incidencia especialmente significativa a partir de los 80-85 años de edad, en que aparecen enfermedades crónicas y degenerativas. Más del 60% de las personas mayores de 85 años tienen problemas de autonomía personal de cualquier tipo. Las dificultades en el ejercicio de la autonomía y la independencia funcional están además íntimamente relacionadas con el aumento de la vulnerabilidad. El sexo, además, es como decía, un elemento diferenciador de la salud subjetiva. El 52% de los hombres varones valora bien o muy bien su estado de salud y solo el 40% de las mujeres lo hace. La posición económica de las personas mayores ha mejorado en los últimos años. Es verdad que también, porque la estadística tiene estas cosas, ha mejorado porque todos los demás hemos empeorado, entonces eso hace que se vea mejor, pero en la medida en que se va viendo que hay una cierta recuperación económica, que ahora veremos dónde va a acabar todo esto, con la que tenemos ahora mismo liada en Europa entre unas cosas y otras, la realidad es que lo que se está viendo otra vez es que hay una mayor precariedad de nuevo en las personas mayores. Y lo que sí que está claro es que la tasa de riesgo de pobreza entre las personas mayores es un 14,8, que es una tasa bastante alta. La pensión media en 2018 era de 945 euros al mes, pero hay que tener en cuenta que para muchas personas, un 36,1% de hogares, porque eso está muy relacionado con la cuantía de la pensión, cuya persona es una mujer, el nivel de ingresos es menor. Primero, porque muchas de ellas tienen pensiones de viudedad, que es uno de los grandes escándalos de nuestro sistema de pensiones, y muchas de ellas porque tienen pensiones muy cortas, porque por su recorrido laboral, que ha sido a saltos, como veremos luego cuando hablemos un poco del proceso de envejecimiento, sus pensiones no han cotizado tanto como los hombres y por lo tanto sus pensiones son menores, aparte de que han recibido sueldos más pequeños, han trabajado en trabajos más precarios, con menor nivel laboral, con muchos menores apoyos, en fin. Otro hecho importante es el tipo de convivencia, es decir, cómo viven las personas mayores. Con la edad, mejor dicho, aumenta la probabilidad de vivir en soledad. Los hombres, mayoritariamente, viven en pareja, casi un 50%, mientras que para las mujeres aumenta el porcentaje de las que viven solas, llegando a ser el doble. Y cuanto más mayores, más. 3 de cada 4 personas mayores que viven solas son mujeres. El porcentaje de mujeres mayores de 65 años que viven solas casi triplica al de hombres. Y eso tiene que ver ahora con un fenómeno también muy extendido y que también es fruto de la sociedad en la que vivimos, que es el tema de la soledad no deseada y de las personas mayores solas. La forma de convivencia, como decíamos, por resumir, tiene un gran impacto en muchos órdenes de la vida de las personas. El tipo de hogar, la percepción de la salud percibida y la salud que se tiene, los ingresos, por el tema de la viudez, etcétera, etcétera. El 77,9% de los varones mayores de 65 años está casado y solo el 47% de las mujeres. Entre las mujeres mayores, la viudez, como os decía, es muy común. El 57% de las mujeres mayores de 80 años están viudas y hasta un 78% de las mujeres mayores de 85 años lo son. Eso lo que nos coloca es un poco la estructura, nos abre la estructura del cuidado en nuestro país. Ya vamos acercándonos un poco hacia donde queríamos ir. El cuidado en nuestro país es fundamentalmente asumido por mujeres de la familia en solitario, lo que se llama el famoso femenino singular cuando hablamos de cuidado. En este gráfico, que también creo que es, insisto, valga la redundancia, muy gráfico, podemos ver quién cuida de quién. Y lo que vemos es que mayoritariamente mujeres menores de 65 años cuidan de prácticamente toda la panoplia que podemos encontrar. Mayoritariamente de mujeres mayores de 65 años, pero también de mujeres menores de 65 años, hombres menores de 65 años y hombres mayores de 65 años. Es decir, las mujeres menores de 65 años cuidan básicamente de todo el mundo. Y solo una pequeña parte, y por la edad de mujeres mayores de 65 años, cuidan básicamente a hombres mayores de 65 años. Es decir, estamos hablando del cuidado de sus parejas, lo que nos indica la carga que cae sobre las familias. Porque es verdad, muchas veces tendemos a pensar que las personas mayores son las mujeres, y es así de hecho, en muchos casos las que cuidan de sus maridos, pero en la estadística lo que nos enseña es que mayoritariamente son hijas. Que mientras está el cónyuge es la mujer,
pero luego empiezan a ser las hijas. Y a veces son las nueras también, y a veces, y a veces otras mujeres también de la familia. Para los hombres mayores de 65 años, cuidan, fijaros la proporción, un 9% de sus mujeres mayores de 65 años. Y los hombres menores de 65 años cuidan en un 11% de mujeres mayores de 65 años. Entendemos que básicamente sus madres. La persona que fundamentalmente cuida de los hombres mayores con dependencia, pues es su cónyuge, seguida de su hija. En el caso de las mujeres mayores que necesitan ayuda, son las hijas, como decíamos antes, las que mayoritariamente se van a hacer cargo de los cuidados, seguidas de otros familiares y amigos. En este panorama demográfico es donde tenemos que encajar el efecto que ha tenido la pandemia de COVID, que va a salir algunas veces a lo largo de toda la exposición, porque es un hecho demográfico. No sabemos todavía muy bien cómo va a afectar a la natalidad, por lo tanto no se puede saber cómo va a modificar, digamos, las cifras de personas mayores. La realidad es que de alguna manera, y lo vamos a ver un poquito más adelante, sí que el COVID, la pandemia, mejor dicho, ha puesto en cuestión parte del sistema de cuidados que tenía que ver con lo institucional, en concreto el modelo residencial, y luego lo abordaremos un poquito más adelante, no tanto en el presente, porque no hay plan B ahora mismo para el presente que tenemos del modelo residencial, pero sí que de cara al futuro yo creo que se ha abierto el melón del debate, que se estaba empezando a insinuar y que cada vez empieza a ser mayor la demanda de un debate sobre el modelo de cuidado residencial y de alternativas residenciales para el cuidado de personas mayores, que luego vamos a llegar al final del todo y tendremos también un espacio para hablarlo en el último webinar con más profundidad. Vamos a ver un poco, vamos a trabajar ahora sobre algo que es muy importante, el otro, digamos, gran marco de la cuestión, que tendría que ver con el proyecto de vida de las personas mayores, es decir, cómo organizan las personas mayores su envejecer y qué aspectos son importantes y pesan, entendiendo que hay diferencias de género y que además las situaciones de dependencia pues van a influir también sobre todos esos aspectos. Para abordar el tema del proyecto de vida y un poco la formulación y el sentido del proyecto de vida de las personas mayores, hay que tener en cuenta primero que hemos pasado, viene de una reformulación teórica en la que el modelo patológico antiguo del abordaje del envejecimiento se va perdiendo y pasamos a un modelo que no es patológico, sino como una parte más del momento que tiene que ver con la teoría del ciclo vital, en el que poco a poco se van incluyendo no solamente elementos de la salud, sino también elementos sociales, como veis aquí. En el primer momento pesan mucho los elementos biológicos, pero se va viendo que hay otras cajas, como estas que aparecen aquí en el esquema, que también tienen mucha importancia y que van a pesar mucho en cómo una persona mayor organiza y vive su envejecimiento y cómo, digamos, dialoga el entorno con la propia persona a la hora de gestionar su propio proyecto de vida y su proceso de envejecimiento. Otra cuestión es la formulación de lo que se llamó el envejecimiento activo, que es un término que se empieza a utilizar a finales de los años 90, como que históricamente estaríamos hablando de antes de ayer, y en el que pretende ampliar el proceso de envejecimiento a algo más allá de lo que se llamaba envejecimiento saludable, que fue una de las primeras formulaciones en positivo, para incluir más cuestiones como la participación, como los derechos, un montón de cosas que luego se han ido recogiendo en las últimas formulaciones teóricas, como puede ser la atención central a la persona y un poco los procesos que hay ahora más participativos en torno al envejecimiento. Y por último, otro gran término que influye también es el tema del edadismo. El edadismo, viejismo, gerontofobia, son una serie de prejuicios sociales que se tienen en función de la edad. No voy a entrar a explicarlo ahora porque no es el objetivo del webinar, pero sí que es verdad que el edadismo como concepto de alguna manera nos ha ayudado a encuadrar cómo funciona el proyecto vital y la influencia que tiene, digamos, el exterior, la opinión social y el discurso social en la propia vivencia de las personas mayores de su envejecer. Hay varios estereotipos típicos que se utilizan y que todos y todas habréis oído, como la enfermedad, la impotencia, la fealdad, el deterioro cognitivo, la enfermedad mental, la inutilidad, la pobreza, la depresión, etcétera, etcétera. Paradójicamente, muchas veces las personas mayores, este discurso tan pétreo y tan discriminador, lo que hacen es asimilarlo, porque en el fondo, todos buscamos la aceptación de la sociedad. Cuando la sociedad devuelve una imagen, en ocasiones los objetos de esa imagen lo que hacen es amoldarse a esa imagen para sentirse aceptados. Y eso aumenta la dependencia de las personas mayores y a veces
una especie de disociación entre lo que realmente hacen y lo que son y aquello que ellas mismas verbalizan que son y hacen, que muchas veces no tiene nada que ver. Verbalizan aquello que la sociedad habla de ellos, pero luego hacen otras cosas completamente diferentes. El edadismo, además, se refleja en cosas de lo concreto, como por ejemplo cómo tratamos a las personas mayores en las instituciones, incluso en las instituciones de atención social y de trabajo social en muchas ocasiones, el uso del habla patrón, que consiste en hablarles como niños o como si todas tuvieran una discapacidad auditiva o deterioro cognitivo. Eso es relativamente habitual por profesionales de todos los ámbitos, tratarles como a niños, o la infantilización, que es algo bastante habitual y mucho en el medio familiar y que a veces recogemos las propias instituciones, que al final no son más que un reflejo de la sociedad que nos crea, a tratarles de forma paternalista, en ocasiones dirigiéndonos a sus hijos cuando estamos trabajando con ellos o a sus acompañantes, y en muchas ocasiones tomando decisiones por ellos y no con ellos, que eso es uno de los grandes retos de los que vamos a hablar. Todo esto afecta de manera adversa a la intervención y favorece el desarrollo de conducta y actitudes dependientes. La primera cuestión importante para resaltar respecto al proyecto vital es que siempre las personas van más allá de las teorías. Quiero decir, yo hoy puedo contaros un montón de cosas abstractas y vosotras tener en la cabeza personas concretas que no se van a adaptar a esos especies de patrones sobre los que vamos a estar hablando. Las generalizaciones siempre son malas. Intentamos rescatar lo común porque es lo que nos permite pensar, avanzar y teorizar, pero esto siempre, cuando estamos con una persona, va a haber que contrastarlo con esa persona y con su vivencia. Esto no es un paquete que lo compras entero como cuando vas con la pulserita a un resort. Las situaciones de dependencia, como os decía hace un momento, incrementan la sensación de falta de competencia y de capacidad, y por ello va a ser muy importante a la hora de manejar el discurso sobre el envejecimiento tener claro una distinción, que muchos profesionales sí que la tenemos, pero a veces en el ámbito más del trato normal no la tenemos, y es las diferencias entre autonomía y heteronomía, independencia y dependencia. Autonomía y heteronomía tienen que ver con la gestión y la toma de decisiones sobre mi propia vida, y la independencia y la dependencia tienen que ver más con la capacidad física de realizar actividades, una instrumental. Porque si bien la heteronomía tiene un componente de dependencia de otros, la dependencia física no siempre implica heteronomía, es decir, depender de otros. Y yo siempre pongo, por ejemplo, la película de Mar Adentro, el personaje que hacía Javier Bardem, que es una persona con una extrema dependencia física, pero completamente autónomo. De hecho, toda la película gira sobre su necesidad de tomar decisiones sobre seguir vivo. Y si él entiende que el tipo de vida que lleva le es satisfactorio y quiere continuar con ella, ¿no? Pues tomando como base la perspectiva del ciclo vital, junto con aportes de modelos como el sistémico, la psicología humanista, ahí podríamos sintetizar todos estos, digamos, elementos que son fundamentales a la hora de desarrollar el proyecto de vida de las personas mayores. El proyecto de vida básicamente es aquello que hacemos todas las personas, todos y todas tenemos uno, y tiende de manera natural a conseguir la máxima felicidad y la máxima autorrealización, entendiendo como felicidad el máximo bienestar posible en función del contexto en el que vivimos. Es decir, la felicidad no es un absoluto al que hay que llegar, sino aquella situación de máximo bienestar posible en función del contexto que me rodea, el contexto que a veces también es personal. Y la autorrealización es al desarrollo personal, aquello que se decía antiguamente, realizarse o sentirse bien con uno o con una misma, con todos los aspectos de su vida. Las personas vamos a tender de forma natural a conseguirlo, y muchas veces ese diálogo entre el interior y el exterior es el que va de alguna manera a modelar las cosas que hacemos para intentar llegar hasta allí. Por lo tanto, el proyecto de vida sería el conjunto de estrategias y conductas que cada persona va a desplegar para conseguir la máxima felicidad y desarrollo personal en cada momento de su vida, y por naturaleza va a ser dinámico. Va cambiando a lo largo de su vida. No va a ser igual con 20 años, con 15, con 60, con 65, con 83 o con 92. Y no va a ser lo mismo el de un hombre que el de una mujer, etcétera, etcétera. Y como os decía, va a depender mucho de la edad cronológica y de las circunstancias vitales. Desarrollar herramientas y estrategias para conseguir estas cuestiones es una de las fuentes de autoestima mayores para cualquier persona. Es decir, cuando siento que voy avanzando, que puedo conseguir e ir peleando de alguna manera figurada por mi proyecto de vida y acercándome hacia aquello que yo quiero llegar, por muchas dificultades que tenga, eso me genera autoestima. Sin embargo, la rigidez o la falta de capacidad
de enfrentar los obstáculos que se me ponen en esa especie de carrera hacia adelante de mi proyecto de vida, pues va a generar muchas crisis personales y muchas situaciones de malestar psíquico y a veces físico también. Más allá de los elementos comunes que son importantes para todas las personas mayores, como pueda ser la salud, la pareja, el ocio, la familia, la autonomía, la independencia económica, hay una serie de elementos importantes en el proyecto de vida de las personas mayores que tenemos que resaltar, porque luego las vamos a ver cuando hablemos de nuestra familia García González, me parece que era el nombre. El primero serían los cambios biológicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la salud en un sentido amplio, que no tiene que ver solamente con la asistencia sanitaria ni con el estado de salud. Con la salud influye la alimentación, el bienestar, el tener una casa cómoda, los electrodomésticos que tienen, las ayudas técnicas, todo ese tipo de cosas. Uno de los temas más importantes que se habla son las creencias asociadas al deterioro físico que se produce, que es inevitable por otra parte, al envejecer. Eso no impide que podamos desarrollar un montón de actividades, lo que hay que hacer es adaptar esas actividades. Eso que todos los que trabajamos en esto habitualmente tenemos tan claro, no siempre está tan claro para las propias personas mayores. Primero porque vivimos en un mundo donde la juventud y una cierta potencia física ligada a un modelo determinado de juventud son muy importantes y ellos se comparan y siempre evidentemente se comparan para menos. Hay una especie de vivencia perpetua del duelo por las capacidades perdidas. Yo antes corría mucho, antes subía, antes bajaba, yo antes hacía esto, ahora no lo hago, y una permanente comparación con las capacidades, como decía, asociadas a los jóvenes. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores pueden hacer, gozan de independencia física considerable hasta edades muy avanzadas, y de hecho no hay impedimentos físicos importantes que les permitan realizar actividades físicas o deportes adaptados a su condición física. Y sin embargo, el binomio físico mental, de ideas, que lo que tiene de deterioro físico y de enfermedad asociadas generalmente a las personas mayores, les impide muchas veces siquiera intentar hacer determinadas cuestiones. Otro caso que tiene mucho que ver con los aspectos biológicos es el tema del deterioro cognitivo, la memoria. La mayoría de las personas mayores tienen una memoria buena y procedimentalmente buena para llevar una vida saludable y controlando todo lo que tiene que ver con su vida, es decir, de una manera autónoma, hasta edades muy avanzadas. Y sin embargo hay una especie de asociación entre cumplir años y los fallos en la memoria, las enfermedades en la memoria, algo que no es real y que en todo caso, muchas veces, aunque es verdad que hay pequeños aspectos que sí que varían con la edad, como la capacidad de atención a concentración o la capacidad de aprendizaje, incluso eso hay expertos que también lo discuten, porque hablan de que los factores ambientales, como los aprendizajes previos, el desarrollo del pensamiento abstracto, la capacidad simbólica, condicionan mucho la dinámica cognitiva. En cualquier caso, se tiende a pensar que las capacidades cognitivas disminuyen con la edad y es algo que no es cierto. Otro tema muy importante, importantísimo diría yo, es el tema de los cambios sociofamiliares, todos los aspectos que tienen que ver con el mundo más cercano de humano que nos rodea, a nivel práctico y a nivel simbólico. Ahí digamos que los grandes hitos de los que tradicionalmente se hablan son la jubilación y la salida de los hijos de casa, el famoso síndrome del nido vacío, que es como se llama a esta cuestión, cuando se vive de una manera, digamos, más patológica. Suponen un cambio de rol brutal, no solamente en lo que tiene con las actividades, sino también con las relaciones, porque se pierden personas que estaban asociadas a esas actividades. Los roles, en general, los que desempeñamos, son un producto sociocultural y experimentan variaciones culturales, no es una cosa que sea fija. Regulan conductas atribuidas a cada persona, a la persona que los desempeña, en el caso de los roles de género, pues en función del sexo, y por ello tienen además esto es importante que lo entendamos porque luego tiene mucho que ver con el cuidado, simbólica y práctica, porque son parte de cómo se organiza esa sociedad, son parte de las normas de esa sociedad y de los mecanismos de esa sociedad para funcionar. Hay toda una serie de atributos y estereotipos de rol en los que hay rasgos de la personalidad, rasgos físicos, lo que sea, que se refuerzan y potencian para cumplir con lo que indica ese rol. Por ejemplo, la emotividad para las mujeres o la capacidad de mando en los hombres, la impulsividad en las personas jóvenes. Las sociedades, además, premian o castigan en función del cumplimiento del rol adjudicado. Los roles de género y de todo tipo que desempeñamos no son naturales, son una construcción y, por tanto, en la medida en que son una construcción social, nos dan un lugar dentro de la sociedad. ¿Qué es lo importante de tener un lugar en la sociedad? Porque eso nos da identidad, ser alguien y ser reconocidos como tal, y la aceptación por parte de otras personas, hombres o mujeres. La aceptación
y la identidad son fuente de autoestima, no lo olvidemos. Por eso hay veces que identidades que son malsanas o que provocan malestar en otras áreas se mantienen, porque es muy difícil, donde me siento reconocido es muy difícil abandonar un lugar para colocarme en otro lugar del que no tengo la seguridad que me vaya a dar lo que este me ha dado. Para los roles de género, por ejemplo, se han ido, como todos y todas sabemos, se han ido modificando con el tiempo, y aunque los mandatos básicos de género permanecen casi inalterables, es cierto que muchas conductas que hace años eran inadmisibles o que no se toleraban, hoy día pues están normalizadas. Para muchas mujeres mayores, además, el desempeño de lo esperado por ellas, de ellas, mejor dicho, por ser mujeres y por ser el modelo de mujer correspondiente al momento en que se socializaron, no solo ha sido la fuente primaria de su identidad, sino que les ha asegurado además un lugar de aceptación social y ha sido su fuente básica de autoestima. Hacer lo que una mujer tiene que hacer, bien hecho. Eso me hace sentirme bien conmigo mismo y todo el mundo me lo reconoce. Hombres y mujeres desarrollamos diferentes roles desde nuestra identidad de género. Ser hombre está asociado al trabajo, a la autonomía, a la ocupación y a la producción de bienes. Por lo tanto, cuando nos jubilamos los hombres, hay algo en la jubilación que cuestiona de alguna manera ese ser hombre, no tanto la hombría como el ser hombre como tal, y que hay que resolver con éxito para mantener la identidad salva. La mayoría de los hombres con mayor dificultad o menor dificultad, más o menos lo consiguen resolver recolocándose dentro de la familia, dentro del mundo de su vida social, lo que sea. Pero muchos lo que hacen es buscar un lugar de autoridad en el mundo doméstico, donde chocan con el lugar de identidad de sus esposas, de las mujeres, hasta el punto que uno de los ratios mayores de separaciones y divorcios se produce precisamente en los momentos de la jubilación y en los años inmediatamente posteriores a la jubilación. En este momento el riesgo de desarrollo de trastornos adaptativos con síntomas depresivos suele ser bastante alto. Para las mujeres la identidad está íntimamente ligada a la maternidad y el cuidado y por lo tanto a los vínculos y a las relaciones con otros, no al hacer cosas como lo de los hombres con el trabajo. Incluso habiendo desarrollado una actividad laboral, muchas mujeres se juzgan a sí mismas y son juzgadas, incluso hoy en día, por el nivel de cumplimiento con la maternidad y con el cuidado. La salida de los hijos, por tanto, es un éxito, la salida de los hijos de casa, pero también es una manera de dejar de existir personal y socialmente. Muchas mujeres mayores lo que hacen es que dan el salto y pasan del cuidado de los hijos, de una crianza alargada de sus hijos ya absolutamente adultos, a el cuidado de nietos y nietas como una manera de seguir dando sentido a su vida desde el cuidado. Ahí a veces se produce una relación perversa, que es lo que conocemos como los famosos abuelos canguro, que está descrito además como un síndrome, es una forma de maltrato a personas mayores, descrito por la OMS desde hace, no me acuerdo exactamente el año, pero desde hace unos años está descrito por la OMS como tal, que es el abuso de la necesidad de relación con los nietos, por una cuestión que veremos muy importante, que es el lugar de la persona mayor dentro de la familia, por parte de hijos e hijas, esclavizándoles en el cuidado. Entonces, en vez de convertirse en una tarea grata, se convierte en una obligación y de alguna manera una especie de esclavitud simbólica en el cuidado. Con el fin de la vida laboral, además desaparecen actividades y rutinas que necesitamos, desaparecen relaciones personales, se pasa, en una palabra, de persona activa a persona jubilada, y en el ámbito familiar, de ser padres y madres, abuelos y abuelas, con todo lo que implica esto a nivel simbólico. Envejecer además supone acercarnos a la muerte de una manera figurada, pero de hecho cada vez se hace más presente porque desaparecen comillas, amigos y familiares por toda una serie de circunstancias, que no siempre es la muerte por fallecimiento, a veces hay enfermedades incapacitantes, situaciones de dependencia, traslados de domicilio. El entorno humano en general se reduce mucho y el entorno humano, tener un entorno humano rico, una red de relaciones ricas, es uno de los factores de protección frente a situaciones de vulnerabilidad o de riesgo. Por lo tanto, el restituir esa gente que perdemos por gente nueva es una de las tareas fundamentales de la gestión del proyecto de vida en el envejecimiento. Aún así, todo esto que sería una visión, si me perdonáis, más clásica de lo que tendría que ver con la mirada sobre el envejecimiento, a todo esto le podemos poner comillas, que a mí me parece luego lo interesante, estas zonas de gris que se abren. Ana Freixas señala, y a mí me parece un punto de vista muy interesante para abordarlo y para poner en cuestión todas estas cosas que acabo de decir y que suenan como tan evidentes,
ella señala que las mujeres, al haber desarrollado por la expresión de género, lo que no está bien la propia expresión de género, porque las ponen en un lugar subsidiado, pero que por otro lado, digamos que tienen una ventaja adaptativa, porque al haber vivido en el vínculo y al haber desarrollado diversos roles que han ido saltando de uno a otro, es decir, ellas no tienen el rol, para que nos entendamos lo voy a hacer desde el hombre. El hombre tiene una etapa prelaboral, que es la niñez y la juventud, una etapa laboral y una etapa poslaboral. Y digamos que la mayoría de los hombres, por lo menos hasta hoy en día, nos podríamos reconocer en ese esquema. Las mujeres, su vida no está tan ligada a lo laboral y no hay un discurso lineal en la línea temporal de su vida. Pasan del cuidado a lo laboral, del laboral al cuidado, de la maternidad a la crianza, de la crianza al cuidado de adultos. Es decir, desarrollan una multiplicidad de roles, a veces simultáneos y a veces saltando de uno a otro, que no tienen exactamente que ver con una línea en la que de aquí vaya aquí, esto me lleva a esto y esto me lleva al otro. Eso, de alguna manera, en el envejecimiento les da. Y si lo pensáis, y si alguno y alguna trabajáis, como supongo, en relación con personas mayores, veréis que las actividades son mayoritariamente femeninas, porque esa, digamos, ventaja adaptativa de la que habla Anna Freisa, les proporciona la capacidad de reformularse con mucha mayor facilidad que los hombres que tienen como un lugar como mucho más cuadriculado y como mucho más rígido. Y por lo tanto su devenir en el envejecimiento es mucho más rígido, con actividades, tienen que buscar actividades de hombres que se reconozcan en ese espejo de lo laboral. Por otra parte, además, también cuenta Ana Freisas que el fin de la crianza de hijos e hijas y el fin de la vida laboral no tienen por qué suponer automáticamente una especie de gran duelo vinculado al nido vacío. Es verdad que hay mujeres, y muchas mujeres, viven ese duelo porque la crianza, el cuidado y el vínculo que ello supone y el lugar que eso les da desaparece y lo viven como de una manera traumática porque no hay un reemplazo para esa actividad. Pero hay otras mujeres que tienen, desde esa plasticidad, son capaces de decir, bueno, esta parte ya está hecha y ahora me voy a dedicar a mí y me voy a cuidar a mí. Y además todos los que trabajamos con personas mayores, conocemos muchos ejemplos de mujeres que de estar centradas toda su vida de alguna manera en el tú, empiezan a centrarse en el yo. En la medida en que pueden y siempre sin descuidar, digamos, los grandes mandatos que van a tener que ver con los hijos y con los nietos, pero sí que aparece esa necesidad, no es automáticamente un periodo de pérdida, sino que también puede ser un periodo de ganancia. E incluso los hombres, en muchos casos, Ana Freisas comenta, que yo lo había leído también por algún lado más y me parece una hipótesis súper interesante, recuperan el mundo de lo emocional, es decir, eso que dicen que es como un dicho muy habitual en las familias, de con tus nietos, papá, te estás comportando como no te comportaste con nosotros. Es decir, aparece el juego, aparece el cariño, aparece la ternura, aparecen posiciones existenciales y un manejo emocional que no existía en el rol rígido del hombre, del homo faber, ¿no? Que es un poco lo que se exigía a los hombres, sobre todo en una posición como de expresión de género, como muy tradicional. Entonces sí que es verdad que hay muchos hombres que se vuelcan ahí. Algunos hombres incluso lo hacen en el cuidado de sus esposas de una manera muy emotiva, muy emocional, y aprenden a cuidar y desarrollan habilidades que tienen que ver con eso, que las viven con cierto goce y también a veces con cierta vergüenza el hecho de estar desarrollando como esa identidad alternativa a la que han tenido siempre. Entonces, las cosas no son siempre tan blanco y negro, porque a veces es verdad que nos quedamos un poco en bucle con esto del proyecto de vida como muy rígido, de siempre desde la pérdida, desde la sustitución y tal, cuando hay gente que el envejecimiento directamente supone un momento de goce y de aprensión con H intercalada, de aprender y de coger cosas nuevas de la vida. Estos casos, todo esto que os digo, que está bastante estudiado desde una óptica feminista, por ejemplo, en el caso de los hombres, está muy poco estudiado. Es decir, el precio que pagan los hombres por ese rol rígido. Eso, por ejemplo, lo menciona mucho Mirta Kuko cuando habla de la problemática invisible de los hombres, es decir, del precio que los hombres pagamos por asumir un rol en el que las emociones están fuera, en el que la expresión... Es verdad que nosotros tenemos el poder y a otros niveles, evidentemente, esto es así y vivimos en una sociedad heteropatriarcal evidente. Pero que es verdad que también todo lo que siempre tienes que dejar otra cosa y es una cuestión que está ahí y que en el envejecimiento, por ejemplo, yo soy de la opinión de que pasa bastante factura.
Para ir cerrando esta parte, hablaríamos del discurso social, perdón. Aquí yo no quiero abundar mucho porque ya hemos hablado un poquito de dadaísmo y vamos a hacer un poco el análisis de nuestra familia acompañante. Yo creo que nos va a permitir mucho ver cómo el discurso social entra y sale del funcionamiento de las familias y de la manera de vivir su envejecimiento de las personas mayores. Pero influyen mucho en la manera en que ellos se tratan, en la manera en que se ven, en la manera en que se presentan y en la manera en que nos colocamos. Incluso a veces en la manera en que las políticas públicas y los diseños se hacen de los recursos hacia las personas mayores. Por último, tendríamos un gran cajón que tiene que ver con los aspectos psicológicos. En este bloque, por resumir un poco, lo que se aprecia, lo que se agrupan son características y aprendizajes personales que tienen que ver con aprendizajes vitales, todos los que tienen que ver con los diversos roles que vamos desempeñando, la manera de vincularnos, el tipo de vínculos que establecemos, particularmente son intensos los de género, los aprendizajes que tienen que ver con el género, las personas, y más las personas mayores, digamos que vamos en la vida con una mochila, con toda nuestra historia, donde están los sucesos, los éxitos, los fracasos, las dificultades, las potencialidades y también las herramientas que hemos utilizado y que de alguna manera y que nos han permitido gestionar lo que nos pasa en la vida y que de alguna manera son los mapas de carreteras por los que nos movemos en un territorio ignoto como es la vida del futuro y en este caso como es el envejecimiento, sobre todo cuando de alguna manera es algo que de alguna manera administrativamente, aunque sabemos que físicamente no ocurre así, administrativamente te cae encima, que es decir, la percepción personal de qué es ser mayor ha ido cambiando. Hoy en día antiguamente era mucho antes, como vamos a ver, por la edad, luego se puso los 65 años por la edad de jubilación, hoy en día ya no nos vamos a jubilar a los 67, acabaremos atrasándolo un poco más, hoy en día gente de 35 o 40 años se dicen jóvenes, cuando hace unos años hubieran sido adultos y requete adultos, como me decía el otro día una persona mayor. Entonces, todas estas formulaciones que al fin y al cabo entran dentro de lo simbólico y un poco dentro de cómo la sociedad se va colocando respecto a su propia evolución, pues acaban de alguna manera creando mapas en los que nosotros nos vamos moviendo y utilizamos lo que ya hemos utilizado. A veces nos funciona y a veces no, y tenemos que aprender nuevas maneras de enfrentarnos a retos parecidos o a matices diferentes del mismo reto. Ese tipo de cuantas más herramientas personales tiene una persona, más garantía tiene de poder gestionar su proyecto de vida de una manera satisfactoria, por mucho que tenga que cambiarlo y modificarlo, porque seguro que lo que uno piensa con 64 años, cuando tenga 85, ese proyecto de vida se va a ver modificado, influenciado por un montón de cosas de su alrededor, de su entorno. Por lo tanto, la prevención bien entendida del envejecimiento, no del envejecimiento, perdonadme, cuando hablamos del envejecimiento patológico y del mal envejecer, la prevención pasaría por promover relaciones sanas con el propio cuerpo, por resolver la crisis de identidad, que tiene que ver con los cambios de estatus y de funciones, cuestionar y reconocer los estereotipos y los discursos que dificultan la relación personal con el envejecimiento, promover en la persona mayor herramientas y habilidades para la gestión de su proyecto vital del modo más autónomo posible. Y en resumen, ver el envejecimiento como un éxito vital. Yo creo que esa es un poco como el otro día, bueno, ayer o antes de ayer, en un grupo, estaba con un grupo de mujeres mayores, casi todas mayores de 85 años, y empezamos a hablar, bueno, pues porque una sacó el tema de la relación con la persona que la cuida, y de ahí fuimos saltando, y al final les solté un resumen de este mismo webinar. Ellas lo tuvieron, les hice un spoiler de este webinar adaptado para que ellas pudieran entender un poco el proceso, sobre todo la parte del cuidado, que es donde vamos a entrar ahora. Y aparte que fue muy divertido y me dio muchas pistas para hoy, y de alguna manera como corroboró, y de hecho he cambiado alguna cosa en el último momento por cosas que ellas me dijeron, se sintieron muy reconocidas en todas esas cosas y de alguna manera, pues eso, el hecho de saber que ser mayores es un éxito vital, porque como decía una de ellas, es que los que no llegan se han muerto. Entonces, y hay que verlo como tal, más allá de las dificultades inherentes a ese momento de la vida, igual que en otros momentos de la vida las ha habido. Por ejemplo, la adolescencia, que es otro momento bastante complicado. Lo que pasa es que en la medida que lo dejamos atrás lo vamos idealizando en muchas ocasiones, pero que también es un momento de bastante complicación personal y que sin embargo eso nos sirve para generar un montón de herramientas. Pues esto puede ser exactamente lo mismo. Una vez que hemos visto todos estos aspectos generales, vamos a pasar a los aspectos más prácticos
del webinar de hoy, y es ver cómo la familia funciona respecto al envejecimiento. Como mencionábamos a la introducción, la familia como institución humana supone el pilar básico sobre el que nos organizamos las culturas y todas las sociedades. Sin embargo, en muchas ocasiones la noción que tenemos de la institución familiar es estática. La familia occidental, en este caso. La realidad es que desde un punto de vista pues, más antropológico, la familia como institución se organiza de muy diferentes formas en función de factores socioeconómicos y simbólicos que son importantes para cada sociedad y para cada cultura. Nuestro modelo familiar occidental, desde luego, el heteropatriarcado en el que vivimos, es solamente uno de los modelos posibles, de los muchos modelos posibles. Incluso nuestro propio modelo hoy día está sujeto a revisión y cambio, y por eso hablamos, y en UNAF particularmente, hablamos de familias y no de familias, y ahí hablamos pues, de todo tipo de familias, familias heterosexual, homoparental, reconstituidas, monoparentales, adoptivas, de acogida, interculturales. ¿Por qué? Porque la familia, digamos, es un continente, no es un ente en sí mismo rígido, sino que es una especie de espacio de relación que hace que este mundo siga funcionando, es la unidad básica de funcionamiento de la sociedad. Sea cual sea su forma, la familia cumple una serie de funciones para cada una de las personas que la componen y para la sociedad que las acoge. Hay uno interno, que básicamente es la protección psicosocial de sus miembros, y otro externo, que tendría que ver la acomodación a la cultura en la que vive y su transmisión. Es el vehículo de transmisión de la cultura en la que vive. La estructura de las relaciones de parentesco, es decir, las relaciones de las personas que componen las familias, entre las diferentes personas que forman la familia, son también una construcción social y no son siempre igual. Y aunque no lo parezca, experimentan variaciones significativas en las diversas culturas. Esto, y es una pequeña anotación, es algo importante a tener en cuenta, sobre todo cuando cada vez más intervenimos en el ámbito de la multiculturalidad, que es algo cada vez más frecuente, y que poner el modelo de familia que proyectamos en cuestión al hablar con personas de otras culturas, yo creo que es saludable, porque a veces nos dan variaciones y matices que a nosotros nos cuesta entender y que pueden dificultar la intervención. Como cualquier espacio humano, la familia es el escenario de lo mejor y de lo peor. Es el lugar del cuidado y del amor, pero también es el cuidar del maltrato, de la violencia y del trauma. Y por tanto, no resulta adecuado ni saludable su idealización más allá de su evidente funcionalidad social y de su fortaleza como institución, algo que en ningún momento se pone en duda. Las formas de familia, que yo creo que es un lenguaje más apropiado, pueden ser muy diversas partiendo de la base de una pareja reproductora, siempre que entendamos el término pareja reproductora en un sentido amplio. Por ejemplo, una pareja homosexual que adopta encajaría perfectamente, desde mi punto de vista, en esa definición, en la medida en que hay un proceso que es la filiación, es decir, cómo hacemos parte de la familia de una persona, cómo se adscribe una persona al grupo familiar, no se produce necesariamente a través de los lazos sanguíneos. El concepto de familia, por último, también es importante que lo entendamos, es más que el hogar en un sentido espacial o territorial. La familia también es un ámbito simbólico y, por lo tanto, una familia puede vivir en diferentes hogares nucleares de pareja e hijos, separados o en forma de familia extensa, varias generaciones juntas en el mismo espacio. Desde el punto de vista sistémico, que es uno de los principales modelos de abordaje de la dinámica de las familias, la familia se constituye como un sistema que tiene unas reglas y unos códigos de funcionamiento que van evolucionando a la par que el sistema familiar y que tienden a regular el funcionamiento del sistema buscando la estabilidad. Eso es importante, es como la homeostasis, el hecho de que esté equilibrado el sistema, porque evita el conflicto y la disgregación del grupo y la implosión desde dentro, es uno de los mecanismos fundamentales de funcionamiento de la familia, y eso nos va a explicar algunas cosas muy importantes, vamos a ver ahora, que tienen que ver con el cuidado. Por eso lo he mencionado. Dentro del sistema familiar coexisten una serie de subsistemas que están definidos en función de características similares y del tipo de vínculo que une a sus miembros. El conyugal, que es la pareja, el parental, padre y madre respecto de hijos e hijas, el filial, hijos e hijas respecto a padres y madres, y el fraternal, hijos e hijas entre ellos y ellas. Las reglas de los sistemas y de la propia familia, la jerarquía, las normas, los límites y los códigos de funcionamiento aseguran el flujo de servicios, porque hay un flujo de servicios, de apoyos, de conductas unos respecto de otros, e información entre los diversos subsistemas.
y emanan de la cultura a la que el sistema familiar pertenece, el exosistema, que eso es importante, sería lo que en este esquema que os pongo en la diapositiva, sería todo lo que hay alrededor. Ahí estaría lo social entra y sale constantemente mandando información hacia la familia y la familia devuelve a su vez. En ese espacio relacional, el que estaría todo pues como en el dibujito, todas las figuras superpuestas una de otras, se desarrolla uno de los más importantes intercambios que se realizan entre los diversos sistemas familiares, el cuidado, tanto a nivel en la crianza, pero más concretamente desde nuestro objetivo, el cuidado de las personas mayores. Es curioso, incluso en la propia práctica sistémica, más allá del decir que pertenece al sistema parental, la dificultad en muchas ocasiones de ubicar a las personas mayores dentro del sistema familiar, ya que participan e interaccionan con diversos subsistemas y sus funciones dentro del sistema familiar y los roles que desempeñan dentro de la familia son muy variados. Pues cuidado, transmisión de conocimientos y de la historia familiar, apoyo económico, mediación entre sus sistemas parental y filial en muchos casos, apoyo emocional, etcétera, etcétera. Estas funciones que presentan las personas, que realizan las personas mayores dentro de las familias, no son estáticas, no han sido siempre exactamente iguales, ni han sido leídas, ni han tenido la misma importancia para las familias a lo largo de la historia, aunque a veces nos parece que sí. Y han ido evolucionando históricamente con los cambios sociales. Por ejemplo, el poder y el control jerárquico que tenían las personas mayores sobre las familias en el mundo rural, en los sistemas familiares, han ido disminuyendo en la medida en que la posesión de los bienes y los medios de la producción, la tierra, el ganado, el taller, cuando era propiedad del padre, en este caso siempre la propiedad masculina, evidentemente, porque estamos en un tipo de sociedad heteropatriarcal, y la transmisión de conocimientos, ojo, que es muy importante, es decir, tengo la tierra y yo sé qué es lo que hay que hacer con ella. Eso es súper importante. El control del conocimiento para la subsistencia lo tenían las personas mayores, y eso les daba un estatus privilegiado en todas las familias, porque tenían dos poderes. Tenían el saber y la tierra, vamos, en este caso los medios de la producción. En la medida en que eso se ha ido desligando de las personas mayores, porque se adquiere de otra manera, como vamos a ver luego, la posición de las personas mayores se va difuminando dentro de las familias, van perdiendo ese lugar tan claro y como tan rígido que tenían hasta ese momento. Hoy en día, la posición de las personas mayores en los sistemas familiares pues es bastante compleja. En el imaginario social se les define básicamente desde prejuicios edadistas que las recluyen en el espacio del cuidado como sujetos de cuidado y en algunos casos como cuidado subsidiado o como apoyo de cuidado en la crianza. Cuando la realidad muchas veces nos dice que la crianza principal muchas veces la están llevando lamentablemente personas mayores, vistos como sujeto de cuidado y a veces en la esfera de lo emocional, sobre todo colocados ahí desde una manera discursiva en lo relacionado con las relaciones de nietos y nietas, es decir, la figura del abuelo y la abuela respecto del nieto en esa parte como más emocional de la compañía y de la relación más, digamos, amorosa y afectiva con los nietos y nietas. Ayer cuando le contaba esto a las personas, a las mujeres mayores con las que estaba trabajando, me decían, claro, es lo de la propina. Pues ellas, yo creo que a veces se aterrizan al suelo con una velocidad que a mí me es absolutamente imposible, que me dejan perplejo. Y me dicen, sí, es lo de la propina. La realidad es que las personas mayores son proveedoras de cuidados y apoyo para hijos e hijas. Económicamente, en la crianza y en el cuidado de los nietos y nietas, y además cumplen con una importante labor de mediación dentro de los subsistemas familiares, como decía, y de transmisión cultural. Difunden cultura, no solamente en el esquema de la gran cultura, sino la pequeña cultura que tiene que ver con aquello que proporciona identidad a la familia, que es muy importante. Pese a su centralidad en los sistemas familiares, sus aportaciones pertenecen normalmente en el rango de la invisibilidad y no son contemplados en la intervención familiar, y estamos hablando de intervención de un modo más técnico, hasta que las necesidades de apoyo directo y cuidado no se van a convertir en una fuerte dificultades para el funcionamiento del sistema, es decir, permanecen invisibles aportando cosas hasta que se convierten en una carga. Esto es muy importante porque va a modular de alguna manera precisamente todo el tema del cuidado y de cómo estamos mirando la figura de las personas mayores. Vamos a ver ahora un poco la evolución del cuidado en nuestro país. Vamos ahora a reencontrarnos con nuestra familia. Vamos a ver un poco la familia García González, que os decía. En la familia García González, como os he explicado antes, volvemos a recuperar un poco los ítems que decíamos, de los grandes ítems históricos en los que ha vivido pues estas 1, 2, 3, 4, hasta 5 generaciones.
que actualmente muy difícilmente estarían vivas a la vez, pero 4 de ellas es relativamente, pues personas de 90 y tantos años que conocen a sus bisnietos, estaríamos hablando. Eso es, hoy en día es razonablemente común. En el funcionamiento tradicional del sistema familiar, para poder entenderlo, tenemos primero que ver algunos hitos que tienen que ver con cómo se ha conformado la cabeza de las personas que componen estas generaciones. Y estamos hablando de las 2 primeras generaciones, los que nacieron en 1900 como Ernesto y toda su corta edad, o como Juan, que nació en el 25. Vamos a ver algunos datos que nos van a ayudar a colocarnos en cómo entendían y cómo el cuidado era así, por qué era así, y que tenía que ver con el subsistema más que con el funcionamiento de las familias. Los datos los tenemos aquí a la derecha en la pantalla, los veis. Están puestos más o menos, he intentado ponerlos de una manera ordenada cronológicamente. Estamos hablando, porque no veo muy bien por la carátula del Zoom, pero bueno, creo que arriba pone 1900. En el 1900 la esperanza de vida de hombres y mujeres eran 34 años los hombres y 36 las mujeres. Es decir, los abuelos de la generación boomer, la media de edad estaba en España entre 34 y 36. Esto ayer, por ejemplo, cuando se lo explicaba al grupo de mujeres mayores, les parecía muy chocante. Es verdad que todo el mundo, eso son las trampas de la estadística, es decir, todo el mundo ve estas cosas y dice, ay, pues mi abuelo murió con 92 años. Pues tu abuelo sí, pero la media estaba ahí. Entonces, lo que se trata de ver un poco, la gente vivía muy pocos años. Cada mujer tenía una media de 4,7 hijos y sobrevivía nada más que 1,2, es decir, familias muy extensas donde la mortalidad infantil era muy alta. De cada 1.000 niños nacidos, casi el 50% morían antes de tener 15 años. En 1968, que es que me lo tapa aquí, mira, en 1950 era un 10% y en el 98 era un 0,7%. Daros cuenta de cómo ha evolucionado la sociedad y un montón de aspectos que tienen que ver con esto. En 1919 se crea el retiro obrero con un 10% del salario medio, solo para menores de 45 años. Fijaros que cuando se hacía para menores de 45 años no era por una cuestión discriminatoria, es que los mayores de 45 años no eran nadie ya, eran muy pocos. Entonces lo que estamos hablando era de hombres, en el caso de los hombres que vivían muy poquitos años, cuya vejez era muy corta y de una manera muy... es decir, con mucha enfermedad, con mucho desgaste físico, el cuidado era muy corto, y familias muy grandes centradas en la crianza de muchos hijos porque sobrevivían muy poco, con muy pocos medios, lo cual recluía todo el cuidado dentro de las propias familias. Estos hombres y mujeres en la guerra civil, en el momento de la guerra civil, tienen alrededor de 30 años. En la guerra civil hay un corte en la pirámide de edad por los fallecimientos que tienen que ver con las muertes en el combate y en la inmediata posguerra y en la represión posterior. Y luego en los años 30 nace toda una generación muy importante de personas mayores, de los cuales hay muchas personas que todavía están vivos, porque yo he puesto, hay que elegir siempre, pero hay personas que estamos hablando de 1925, 1928, estamos hablando también de personas nacidas en los 30, entre los 30, el año 35, 37, es decir, que ahora tienen alrededor de 80 y tantos años, ¿vale? Entonces, estas personas tenían, en el caso de Juan y Matilde, 11 años en la guerra civil, alrededor de 16 años en 1941, que pongo 1941 porque es el final de la posguerra y de los años del hambre, como se suele decir, y alrededor de 50 años en la llegada de la democracia. En 1930, que es más o menos la época en que se desenvuelve la niñez de estas personas, la esperanza de vida había crecido un poquito hasta los 48 y hasta los 51 en las mujeres. Fueron muchas de las mejoras que trajo en la sanidad la República también. Cada mujer tenía una media de 3,3 hijos y la supervivencia infantil seguía pequeña y las mujeres tenían menos hijos. Hacia 1940, las personas mayores no eran más del 10% de la población. Y fijaros que en 2001 era el 21%, y estamos hablando de que podríamos llegar en 2050 hasta el 40%. En España, y esto es muy importante, no hay sanidad pública hasta 1944. Y cuando la hay, no incluye casi prestaciones y deja fuera a desempleados y campesinos. En el año 1944, una gran parte de la masa poblacional trabajadora pertenecía al mundo agrario. Es decir, la gran mayoría de las personas del país, de los habitantes del país, quedaban fuera de la cobertura de esa seguridad social, y estamos hablando más de un tema de pensiones y de retiros que de asistencia sanitaria, que era a nivel privado y por caridad
llevado sobre todo por las órdenes religiosas. Se empieza a ver algunos hospitales, pero muy pocos y con un nivel de asistencia muy baja. Y además la asistencia sanitaria, había una parte, muy pocas prestaciones cubiertas por el sistema de sanidad, que entonces era muy corto, os digo, y el resto se tenía que pagar, con lo cual el acceso a la sanidad era mínimo. Y estamos hablando de 1940, que son las personas que en muchos casos estamos cuidando ahora mismo. En España, os digo, en 1963 aparece una base de la Ley de Bases de la Seguridad Social, muy incompleta y con muchas excepciones y con muchos regímenes diferentes que tenían que ver con los sindicatos verticales, etcétera. Es decir, la cobertura social era mínima. Seguía siendo aquí, o envejecías en la familia o te ibas a morir si no te recogían las monjas. Y lo digo así a lo bruto porque luego lo vamos a ver un poquito más específicamente, pero es que esa era la realidad del cuidado en esos años. Esto es lo que el tipo de cuidado y las necesidades de cuidado que las personas que hoy en día, en muchos casos son nuestros padres, han vivido. Y es lo que a ellos les ha moldeado en cuanto a cuando hablábamos de qué esperar del envejecimiento, qué voy a tener y cómo van a cuidar. Ellos lo que han aprendido sobre esto, no sobre lo que tenemos ahora, que esto es, como lo vais a ver, antes de ayer. En 1947 nuestra pareja, Juan y Matilde, se casan y tienen 4 hijos, como veis, que son boomers, más o menos natos por la edad, Carlos, Matilde, Luis, Carmen y Juan, que a su vez todos tienen una hija soltera y el resto todos en pareja casados. Su primer hijo lo tienen a los 27, con la posguerra se ralentiza un poco la edad de tener hijos por las dificultades económicas, y hasta después de 1975, que yo creo que eso es muy importante, no se perfecciona lo que hoy conocemos como sistema de pensiones y sistema sanitario, que eran unas pensiones muy cortas, pero ya por lo menos había pensiones. Pero ojo, estamos hablando de pensiones para hombres, porque las mujeres, la mayoría, no cotizaban y no tenían contrato de trabajo. En este panorama es en el que se desarrolla el cuidado en este país desde principios de siglo hasta prácticamente antes de ayer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este modelo tradicional el cuidado a las personas mayores se realizaba estrictamente en el ámbito de la familia, por la falta de apoyo interno y por las normas sociofamiliares que tenían también que ver con la posición de las personas mayores y ese ámbito de poder que tenían. El cuidado no se desarrollaba durante mucho tiempo porque la esperanza de vida era muy corta. Perdona que me he perdido. Y se envejecía en mucho peor estado de salud, lo que decía antes. Y era sostenido por las mujeres cuya vida laboral, si es que existía, se entendía como un elemento auxiliar en función de las necesidades del cuidado y asistencia al resto de los miembros del sistema familiar. Hombres productores, hijos e hijas, personas mayores y personas dependientes en general. Eran trabajos auxiliares a tiempo parcial, sirviendo, a veces tareas agrícolas concretas de refuerzo, etc. Padres y mujeres ancianos desaparecían de la toma de decisiones en la medida en que trasladaban el poder a los hijos, normalmente a un hijo, al hijo mayor, si era el caso por las normas territoriales, es decir, pues el hereu en Cataluña, el mayorazgo en el País Vasco, u otras formas de herencia, de transmisión de la tierra, de las diversas culturas o subculturas que existen dentro del Estado. Este modelo de permanencia forzosa en el medio familiar, con un modelo de convivencia en familia extensa, es decir, hijos que siguen viviendo con los padres hasta que tienen tiempo o capacidad de tener su propia casa, y que se está soportado en la labor prácticamente exclusiva de las mujeres, se rompe durante los años 50-60 del pasado siglo. ¿Y eso qué incluye? Pues durante los años 50, que es los años en que muchos de estos, no sé si lo tenemos por aquí, aquí tenemos, muchos de estas personas, vamos a ir para atrás, como Juan y Matilde, se dirigen a las ciudades, como veíamos aquí. Vemos aquí que tenemos la migración al campo, la migración a Europa. Pues muchas de estas personas abandonan el mundo rural, porque además es una época de crisis económica, el mundo rural no da dinero, no hay trabajo, la posesión de la tierra en nuestro país era muy limitada, que la mayoría de las personas que vivían en el campo eran jornaleros y no había trabajo. Esa situación que priva a las personas mayores del poder de los medios de producción y del conocimiento, y en muchos casos las deja aisladas y solas en el medio rural, es decir, sus hijos se van a las ciudades e incluso al extranjero a trabajar. En el mundo urbano, por otro lado, ni la adquisición del conocimiento ni el acceso al mundo laboral tienen relación directa con el sistema laboral, digo, con el sistema familiar, como pasaba en el campo.
Por lo tanto, las personas mayores y sobre todo los hombres en su estatus comienzan a ser prescindibles y sus conocimientos comienzan a ser innecesarios. Es decir, lo que ellos saben no vale en la ciudad y lo que ellos tienen, que es tierra que no vale nada, tampoco les vale a sus familias para poder prosperar, con lo cual se quedan fuera. Las mujeres, desde el cuidado, esa especie de plasticidad que os digo que tiene la expresión de género femenino, pues pueden seguir cuidando, adaptándose razonablemente en el medio urbano, cuidando de sus nietos y ayudando a la familia, pero a los hombres les es mucho más complicado. Aparejado este fenómeno, además, se produce la incorporación masiva de mujeres en el mundo laboral y una eclosión de la natalidad, los boomers famosos, y por tanto de los subsistemas parental y filial, es decir, la energía de las familias se centra en que los padres críen a sus hijos, padres y madres. Las personas mayores comienzan a difuminarse dentro de los sistemas familiares y se comienza a hablar de ellas. El discurso sobre las personas mayores antes era un lugar de respeto, pero el discurso empieza a variar en la sociedad española y empezamos a hablar de ellas en términos de carga. ¿Por qué? Porque aparece la necesidad de cuidarles. Y ellos no viven en el mismo lugar y su lugar es diferente al que tiene el resto de la familia. En ese momento, además, se produce una mejora generalizada de todos los parámetros que tienen que ver con la salud, no solo de la asistencia sanitaria hospitalaria, que va mejorando poco a poco, sino que hablamos también de alimentación, comodidades domésticas, acceso a medicamentos, etc. Os diré que en el año 68 hay un informe de la OMS que pasó desapercibido en España, pues porque el régimen se encargó de ocultarlo. Y una pequeña cuota aquí yo sí que haría, y es que muchas veces, yo sé que hay veces que este tipo de información que doy yo ahora, a veces nos choca con nuestros propios recuerdos, pero es que tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros nos hemos creado una dictadura que manejaba el discurso y manejaba la información, y nos vendía la información que ellos querían. Es decir, el hecho, como os digo, que aparezca un informe de la OMS del año 68 que hizo sobre la sanidad española y que la cataloga al nivel de la de los países en vías de desarrollo en el año 68, ojo, y que aquí no se supiera nada y estuviéramos hablando de los famosos pulmones de acero en todos los hospitales provinciales, pulmones de acero, que posteriormente se supo que muchos eran inútiles, que se habían comprado defectuosos, que otros no había personal que los pudiera utilizar. Digo porque ese fue como uno de los estándares de calidad de la sanidad española en aquellos años. La sanidad española era bastante deficitaria en general. La esperanza de vida seguía siendo bastante corta y lo único que había cambiado es que con el desarrollismo las familias empiezan a emigrar, pero eso no quiere decir que haya mejorado espectacularmente. Eso va a ocurrir después, sobre todo durante los años de la transición. Perdón, bueno, pues como decía eso, perdón, que es que no sabía en qué página estaba. Aumenta rápidamente la esperanza de vida y más lentamente, ojo, la esperanza de vida saludable. En los sistemas familiares, que están muy centrados, como decíamos, en el eje parental filial, por la crianza de los niños, de ese baby boom, aparece la necesidad de cuidar a personas mayores que son más longevas, que están viviendo más que sus abuelos, pero que aún viven en el mundo rural y que poco a poco muchos hombres se van quedando viudos y muchas veces la propia pareja no puede seguir viviendo en el pueblo. Aparece entonces el fenómeno del éxodo de personas mayores del pueblo hacia la ciudad para ser cuidadas por hijas y nueras. Aquí estamos absolutamente en el femenino singular. Sin embargo, aunque es imaginario, continúa instalado de esta manera, la realidad es que no se les puede cuidar bien y la respuesta institucional es la creación de los grandes complejos de residencias donde se meten a personas que no pueden estar en las casas porque las casas son más pequeñas y las familias no pueden, y en muchos casos los que no pueden estar en el pueblo viviendo solos. Es el momento de las macroresidencias. A partir de ahí, como la esperanza de vida sigue siendo corta, las mujeres pueden sostener eso ¿cómo? Renunciando a su desarrollo laboral. Es decir, quedándose en casa y cuidando de sus padres. Empieza la rotación de padres por las casas, fenómenos que algunos, los que ya tenemos más edad, hemos conocido, y todavía no hay necesidad de proveer cuidados durante mucho tiempo. A partir de ahí, muchos de los elementos que tienen que ver con el edadismo en el discurso se empiezan a formular en este momento, particularmente la asociación vejez-enfermedad y todo lo que tiene que ver con la infantilización asociado a la pérdida de estatus que comentábamos antes de las personas. Los hijos e hijas comienzan a traerles del pueblo y a meterles en la residencia, es decir, pierden el control sobre sus propias vidas por sus hijos. Y os pongo lo de Paco Martínez Soria porque es una figura un poco peripatética, pero que de alguna manera hay toda una producción de películas y tal
que tiene que ver con esa figura del anciano que viene del pueblo, que no se adapta a la ciudad, que no sabe cuál es su lugar. Este panorama se va a intensificar con los diversos cambios sociales y entonces llegamos a otra generación, que es la generación de aquellos que han sido hijos y que han cuidado de sus padres y que ahora van a ser sujetos de cuidados. Hoy en día, aquellos que cuidaron con dificultad a sus padres, traídos del pueblo, que han reproducido en el mundo urbano el modelo que aprendieron en su infancia, han envejecido con mejor salud, tienen más calidad de vida, mayor acceso a ocio, tiempo libre, no tienen un lugar social de prestigio, es cuando empieza el discurso este de pasar el rato, son consumidores de recursos de todo tipo, en particular de los de ocio y tiempo libre, y esperan, en muchos casos, que sus hijos e hijas, sobre todo ellas, les cuiden como ellos y con los mismos esfuerzos que ellos cuidaron de sus padres, porque es en lo que ellos tienen instalado y su referencia y su, digamos, disposición a esperar que desde fuera venga la ayuda es muy limitada porque sus aprendizajes no están ahí. Sí, insisto, hablamos en general, estamos haciendo un poco de sociología del cuidado. Sus hijos, que son nosotros, los famosos boomers, que tenemos estudios medios y superiores en muchos casos, que residimos físicamente alejados de padres y madres, que nos hemos criado en el consumo, en el disfrute y el desarrollo del yo, nos encontramos con la necesidad de proporcionar cuidados a padres y madres que han vivido de manera bastante autónoma una buena parte de su envejecimiento, disfrutando del ocio, de apoyos institucionales, por todas las ventajas y las mejoras que sí que hay a partir del 78, en pensiones de todo tipo, en la asistencia sanitaria. Pero cuando estos padres y madres empiezan a desarrollar, simplemente por el propio envejecimiento, dependencia funcional y además a veces de necesidad de apoyo heterónomo, es decir, que otros tomen las decisiones por ellos, nuevamente lo que se van a encontrar es que no pueden prestar, o no al menos con la intensidad que se requiere para mantener su propio proyecto de vida personal, sus hijos, en lo laboral y en la crianza de sus propios hijos e hijas. De nuevo, son las mujeres las que hacen el esfuerzo, con la mayoría del esfuerzo y de las renuncias. Sin embargo, la frustración y los conflictos que todo esto genera en los sistemas familiares, estaríamos hablando de hoy, ya prácticamente, son de mucha mayor intensidad en la medida en que los débitos y obligaciones de ese modelo de cuidados tradicional se han ido difuminando también. Quiero decir, nosotros no nos hemos criado en esa figura de la persona mayor. Nosotros hemos ido asumiendo lo que la sociedad nos ha ido contando durante ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad no es fácil cumplir con las expectativas del cuidado tradicional que demandan muchas personas mayores, cuando además ese cuidado se realiza de forma desigual entre géneros, sin apoyos y desde el abandono y la renuncia al proyecto de vida. Las familias emplean mucha energía, como decía, en intentar mantener los equilibrios y en balancear deseos y obligaciones sin apoyos públicos en muchas ocasiones, aunque tenemos la ley de dependencia con todo lo que podamos debatir en el rato de debate. Una forma de abordar y gestionar estas dificultades ha sido transferir los cuidados desde las familias a personas externas a través de redes de economía informal. Las cuidadoras de origen migrante, en lo que hoy en día, y el próximo día hablaremos con más intensidad, se reconoce como cadena cuidal de cuidados. El sesgo de género, por supuesto, se mantiene y son mujeres las que transfieren el cuidado. Y aún este modelo tiene sus propias fallas, porque en el contexto de la crisis económica y de las nuevas legislaciones, esto que al final es un tipo de economía y un modelo de economía se está regularizando, con lo cual el sostener económicamente en un contexto de crisis económica este modelo para las familias se está haciendo muy difícil porque implica a su vez nuevas renuncias que tienen que ver con el proyecto de vida de las personas que cuidan y particularmente de las mujeres que cuidan y de sus parejas que aunque no cuiden tienen que apechugar con la parte que les toca de esas renuncias para sostener económicamente esto. El sistema residencial se adaptó de aquellas grandes residencias para personas válidas que vivían poquitos años y que venían del mundo rural a grandes espacios de cuidado de grandes dependientes, que es lo que nos ha puesto en cuestión la epidemia y la pandemia de COVID. Ese modelo de cuidado semi-hospitalario de personas con muy poca autonomía y que no pueden ser cuidadas en el domicilio por sus familias. Para el futuro, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que un número mayor de personas mayores van a coexistir personas mayores con expectativas de cuidado cercanas al modelo tradicional porque lo han aprendido, incluso boomers y gente más joven que piensa que debe ser así porque no lo ponen en cuestión y simplemente se limitan a repetir ese modelo, y otro gran grupo de hombres y mujeres mayores con la expectativa de envejecer de modo autónomo e independiente como sus padres, pero con los apoyos necesarios para ello y de tomar decisiones, que eso es muy importante. Y ahí estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las últimas voluntades,
quiero que me cuiden, se me cuide de determinada manera, a partir de determinada manera, determinado momento y determinada situación, yo ya no quiero seguir vivo porque esto no me parece que sea una manera de vivir. Todas esas cosas que tenemos ahora en la sartén y que están dando saltos son las que se van a plantear, y porque además las personas que vamos a ser cuidadas ya mañana no consideramos a la familia la principal fuente de ayuda, aunque sí lo consideramos como un lugar determinante o un espacio determinante para el desarrollo de nuestro proyecto de vida, que es lo que os decía yo, y vuelvo un poco al principio del todo. Yo quiero ser cuidado por mi familia, pero no quiero que mi familia tenga que hacer los esfuerzos que mi madre hizo para cuidar de mis abuelos. Quiero que eso se organice de otra manera. Y ahí es donde se abre el gran debate, que es que el modelo para las familias, el modelo de cuidado tradicional ya no va a ser una solución. Los recursos públicos y privados cada vez más van a desempeñar un papel muy importante y no van a sustituir a la familia, y es importante abrir un diálogo sobre cómo queremos cuidar, quiénes vamos a cuidar, que vamos a tener que cuidar todos y todas, y qué modelo de cuidado queremos, porque los que vamos a llegar al cuidado no vamos a querer tampoco el modelo residencial, aunque sabemos que muchos vamos a razonablemente terminar nuestros días en alguna institución de ese tipo. Queremos controlar qué tipo de institución queremos y cómo la queremos, y eso es el debate que se abre hoy en día. Y eso, y un poco ya por finalizar, y sobre todo por cerrar, que yo creo que es lo importante, si no empezamos a mirar el envejecimiento como parte de la realidad de las familias, nos estamos perdiendo el espacio de poder desarrollar todas estas cuestiones. Solamente si entendemos que envejecer es como os decía al principio del todo, es un proceso individual, pero es un evento de tipo familiar, vamos a poder restituir a las personas mayores un lugar en la familia donde se visualice todo lo que aportan y donde tengan algo que decir, ser escuchados y poder negociar con el futuro, que son sus hijos y sus nietos, qué es lo que va a ser de unos y de otros cuando llegue el momento. Esto es lo que os contaba de la economía informal, el cuidado tradicional, que se nos viene abajo. El gran reto va a ser, como vemos aquí abajo, estas grandes familias, pues todos estos niños que ya no tienen todavía descendencia y que hay familias reconstituidas en las que ya la situación familiar va a ser muy diferente, y que tenemos que ver qué solución le damos a todo esto, y que desde UNAV, desde luego, creemos que hay que mirar a la familia y no mirar tanto esto como algo individual o algo de la pareja. Y abrimos el debate. Muchísimas gracias a todas y todas. Me he pasado un poquito, pero espero que no haya sido una cosa masiva. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye. Abrimos el debate. Si alguien quiere... Uy, se me oye con eco, ¿no? Un poquito. A ver, ¿ahora se me oye mejor? Sí. Vale, pues decía que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer a través del chat, la puede hacer también, puede levantar la mano y le intentamos dar paso. Eso como queráis. Tenemos muchas felicitaciones, pero de momento parece que no hay preguntas. Pues esto es todo preguntas. Que lo que no hay son respuestas ahora mismo, pero preguntas hay todas las del mundo. Bueno, voy pidiendo a todas las asistentes que antes de irse hemos puesto un link a una encuesta de satisfacción en el chat, a ver si podéis responderla, porque para nosotras es importante, así podemos ir mejorando, queremos saber vuestra opinión. Entonces, pues a ver si la podéis responder. Yo creo que les has dejado con mucho que pensar. Pero no se te oye, no se te oye. Perdón, que me había silenciado para no cruzarme. Sí, que hay una persona, pero nada, eso es otra felicitación. Tenemos Lo del cohousing. el cohousing. Sí. Pues a ver, dentro de
esa es una pregunta chula porque además es verdad que todo el tema de atención residencial, el cohousing, eh, es un tema como muy en boga. A ver, yo creo que no hay una solución única, o sea, es una de las soluciones posibles, evidentemente, y vamos a tener que girar hasta ahí. Yo avanzo un poco de cosas que hablaremos en otros días, pero yo creo que que todos los pueblos, porque se nos olvida a veces que una gran parte de este país vive en ciudades pequeñas y en pueblos, y creo que las mini residencias pasan por el futuro, porque además creo que generan empleo en las comunidades, la ayuda a domicilio a nivel local y no a las grandes empresas, todo eso va a funcionar. El cohousing de alguna manera es una de las soluciones, pero también va a haber muchas personas, a mí me preocupa más, dentro de que creo que es una buena solución, pero que ahora mismo se mueve en un nivel económicamente alto, porque es complicado, hay que hacer cooperativas de viviendas, la atención a la dependencia se hace, cuando ya hay dependencia física o gran dependencia, se hace complicado el futuro, entonces como que estatutariamente organizar ese tipo de convivencia es a veces complicado, pero desde luego es una de las muchas soluciones que va a haber. A mí me preocupa el tema de cómo lo vamos a organizar dentro de las familias, quiero decir, más allá del cohousing o no, el hecho de cómo nos vamos a organizar para atender a padres y madres en las casas, si vamos a cómo vamos a respetar o no este tipo de cuestiones, pero desde luego son muchas las preguntas que hay acerca del cohousing, desde luego es una de las soluciones. Hoy en día me parece que es un poco, lo voy a decir así con muchas comillas, como de élite. Pero sí que es verdad porque hay gente que no, que para nada está en su plan. Quiero decir, es que hay gente que quiere envejecer en su casa, en familia, cuidado razonablemente en familia. Lo que habrá que, el debate es cómo hacemos para cuidar razonablemente en familia cuando vamos a hacer, pues como ahora en los parques, ¿no? Que hay, que te vas a cualquier área infantil de un parque y hay 7 adultos y un niño, ¿no? Y todos orbitando al niño. Pues cuando eso se invierta y sean 7 personas mayores y un niño, pues vamos a ver cómo organizamos eso. Sí. Comentan también que uno de los retos es la precariedad económica de las familias que, por supuesto, pues impacta mucho, ¿no?, en la disponibilidad de los Claro. cuidados para las personas mayores. Sí, sí, claro, no, lo de los recursos es fundamental. Por eso decía, una de las cosas que yo creo que todavía se están un poco en fase de detección es el tema este de, es evidente que lo de la ley del salario mínimo y otra serie de legislaciones que se han hecho para aflorar ese nicho de trabajo, porque es un nicho de trabajo, eh, han tenido como efecto, y entenderme la palabra, perverso, pues que el hecho de tener que regularizar ha aumentado exponencialmente los costes de ese tipo de trabajo, con lo cual, para muchas familias, lo que había sido hasta ahora una solución razonable, porque el tema es que esto sí que tiene que ver con lo que hablaba el otro día con mis chicas del grupo, que ellas se han criado en la renuncia, quiero decir, ellas solo cogían aquello que sobraba. Entonces, ellas no entendían no renunciar. La renuncia era el punto básico, era el punto de partida, el no tener nada. Nosotros no nos hemos criado en eso y no está ni bien ni mal, simplemente es diferente. Entonces, nosotros tenemos que educarnos y ver también una parte de renuncia y evidentemente la precariedad económica pues juega en contra de todo esto, porque claro, es que los recursos, no puede ser que los recursos sean un artículo de lujo, porque es que este país no va a funcionar si todos nos tenemos que quedar en casa cuidando de nuestros padres, es que es así de sencillo. Sí, y comentan eso, que la mayoría de los recursos son privados e inaccesibles. Claro. Tenemos también una pregunta con respecto al descenso de la ratio de apoyo familiar y la disminución de recursos humanos familiares esperados. A ver si crees que la coeducación y la corresponsabilidad modificaría esa caída en picado que mostrabas en la gráfica al sumarse la población masculina al sistema de cuidados. Bueno, es que no queda otra. Ahí no queda otra. En el futuro, o sea, en el ya tendría que ser, porque es algo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Quiero decir, el cuidado, y eso lo veremos, creo que es en el próximo webinar, si al hablar de la Agenda 2030, el cuidado tiene que empezar a pasar de ser un débito a un derecho. Es decir, no tiene que haber el poder. Es que yo durante muchos años he trabajado con personas que cuidan y una de las, digamos, de los mantras que utilizábamos al trabajar en grupo era no tienes el deber de cuidar, tienes el derecho de cuidar, que es diferente, porque si de alguna manera vas a disfrutar el poder apoyar a la gente a la que quieres, es desde el disfrute, no desde la obligación. Entonces, eso de darle la vuelta y, por supuesto, hacerlo igualitario es algo que es, o sea, yo creo que es no solo pertinente, es que va a ser necesario y es que, fíjate, dentro de 15 años va a ser perentorio. O sea, es que ya no va a haber otra, porque es que no va a haber mujer, ni aunque quisiéramos, es que no va a haber físicamente mujeres que se podrían hacer cargo. O sea, es que es el futuro por razones obvias. Y luego, además, porque creo
que eso va a crear una sociedad más justa y más, y más feliz, perdonadme la expresión, pero vamos, es que es la verdad. Sí, también hablan del conflicto con el cambio de modelo asistencial mediterráneo al modelo nórdico. Sí, es que el modelo nórdico también tiene sus pegas. Yo no sé si he dado esa impresión, pero yo no soy muy fan del modelo nórdico, ¿eh? Yo creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar nuestro propio modelo mediterráneo. Es decir, yo creo en la familia, ya os lo he dicho, además soy de los que tengo una visión súper realista de la familia, creo que la familia es el cielo y el infierno a la vez, y no tiene nada, para mí es simplemente un continente donde las personas vivimos. Y es nuestro trabajo sacar lo bueno e intentar minimizar lo malo de la institución familiar. Entonces, yo creo que ahora, a día de hoy, en nuestra cultura, la familia es muy importante. Lo que tenemos que hacer, digamos que el reto pendiente es convertir el cuidado no en algo que sea gozoso y en el que todos nos sintamos a gusto y con los esfuerzos, obviamente, y con todo el dolor que lleva a cuidar a una persona que se nos pierde, pero desde luego el algo que pueda ser satisfactorio para el modelo que tenemos, no tener que buscar una nueva fórmula que pase por el cuidado 100% institucional. Yo, perdonadme, no creo que sea la solución y además dudo de que a nivel de recursos se vaya a poder desarrollar. Creo que cuando pensamos en ese modelo, en los años 70, 80, en esta época del todo es posible, hasta la Expo, como digo yo, en la España de la Expo todo era posible y vamos a tener de todo para todos y luego llegaron los 90 y nos dijeron que no y hoy en día ya no se puede decir que nada no vaya a pasar, porque nos está pasando de todo. Entonces, lo veo difícil, la verdad. Vale, pregunta si ayuda a la bajada de impuestos. No sé muy bien Uy, ahí yo me si es pierdo. meterse un poquito Eso más ya, claro, en ahí yo me medidas muy pierdo. concretas y Claro, es es que más aquí complicado. esto es como todo. Esto dice, bajan los impuestos. Yo tengo una lógica como muy pepinera para estas cosas. ¿Bajan los impuestos? Pues si se bajan los impuestos, la gente tiene más dinero, el Estado menos, el Estado provee menos y tú compras más por privado. ¿Eso es bueno o es malo? Ah, eso ya tiene mucho que ver con la línea de cada uno. Si uno cree que el sector privado está la solución de todo, hay quien piensa que es 50-50 y luego hay quien echa un 75 para cada lado. Eso ya es otra cuestión. Bueno, y yo creo que ya para terminar vamos a terminar con una reflexión de una de nuestras asistentes, Silvia, que dice que hay tres cuestiones que creen que son centrales, que son la economía de los cuidados, que está totalmente feminizada, infravalorada y en muchos casos no regulada, que ya has comentado, el modo y estilo de vida de las familias y los usos del tiempo. Aprovecho para decir que de los usos del tiempo también vamos a hablar mucho desde UNAV, vamos a hacer un webinar específico porque es un tema que nos parece muy interesante y que la corresponsabilidad en la familia juega un papel esencial. Yo creo que lo has Sí, resumido todo bastante bien, ¿verdad? sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya... A ver, bueno, están comentando ya más... Se está animando esto, Jesús, ahora que ¿Ves? Es estábamos que ya... siempre pasa, es como hacemos un momento de calentamiento. ¿Qué digo? Ya cerrando, nos comentan que para que resulte gozoso, un problema son las dificultades que hay de conciliación Claro. y también comentan que nuestros mayores son más resilientes que lo que nosotros somos. Que, Sí, bueno, bueno, yo esa creo es una de que las opiniones de una de las asistentes. ya nos veremos. Quiero decir que yo creo que cada generación, que desde un punto de vista histórico, luego a veces las cosas se liman un poquito. Quiero decir, tanto ellos evidentemente son muy resilientes, es verdad, yo siempre lo digo, que es la generación de la historia de este país que más cambios ha tenido que asumir y que más esfuerzos por actualizarse ha tenido que hacer, pero a nosotros que no tengamos ninguna duda que nos tocarán los nuestros y nos están tocando ya. De hecho, o sea, que ¿quién nos lo iba a decir hace 3 años? Y mira dónde estamos. Pues yo creo que eso sí que es verdad, pues que bueno, pues que es un tema que seguirá. Y evidentemente la corresponsabilidad y todas estas cosas que son fundamentales, que sin eso no vamos a avanzar nada. Bueno, pues nos encontramos ante un gran reto. Creo que podemos cerrar con esto. Os esperamos a todas y todos en los próximos webinars, donde iremos desgranando más cosas sobre el envejecimiento y cómo afecta a las familias. Y nada, pues muchas gracias, Jesús. A vosotros. Vuelvo a agradecer al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Es 2030, que gracias a ellos son a los que podemos hacer este webinar. Y lo dicho, nos vemos en el próximo. muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos.
Chao. Adiós.